El show de los inútiles, el show de los que creyeron que iban a hacer algo bueno en Chile, pero se encontraron con el choque con la realidad, que no tienen la capacidad para hacer nada bueno, porque ellos aprendieron un discurso hecho absolutamente desde la A a la Z. Camila Vallejos, Gabriel Boric, Giorgio Jackson no son personas que piensan, son personas que adoptan un discurso añejo, globalista, mundial, que los hace simplemente ser piezas, engranajes de una maquinaria. No tienen, por lo pronto, la capacidad de pensar, de cuestionarse si lo que ellos están haciendo es realmente bueno o malo. No salen del molde. Ellos son absolutamente predecibles. Era bastante predecible lo que iba a pasar con un gobierno conformado por esta gente, que su mayor mérito fue salir a las calles a tirarle piedra a los carabineros, a destruir los paraderos del Transantiago, a destruir los semáforos y a repetir una y mil veces las mismas consignas que se vienen repitiendo hace mucho tiempo. El progresismo, que no es más que ultraizquierda, que no es más que comunismo disfrazado en muchas oportunidades de feminismo, etcétera, se ha transformado finalmente en lo que estamos viendo, una crisis institucional de características titánicas en nuestro país. No sabemos cómo vamos a salir de esto, porque como yo lo he dicho hasta el cansancio, ya no están esas espaldas de instituciones garantes que garantizaban absolutamente el respeto de nuestra Constitución. De hecho, eso ya quedó demostrado que hace algún tiempo atrás simplemente no se respetó. En el gobierno del fallecido presidente Sebastián Piñera, se entregó la Constitución a cambio de pacificar el país, en lugar de dejar que las instituciones funcionaran. ¿Qué pasó? Pasó lo que ya todos sabemos. Las instituciones de nuestro país están debilitadas, sus funcionarios están absolutamente cancelados. Pudimos ver, por ejemplo, ejemplos típicos de funcionarios cancelados que quisieron llevar a la cárcel. Tenemos el cabo Zamora, que por estar cumpliendo la función que constitucionalmente le asigna la ley, de estar protegiendo la vida, el orden público, de ser la fuerza que permite que tenga efectividad el Estado de Derecho, que son los Carabineros de Chile, la PDI, por estar cumpliendo una labor que mandaba ese formato de su trabajo, inventaron que había tirado a un subversivo por el puente para abajo, y la fiscal Chon, usando los recursos públicos de la Fiscalía, que finalmente son provistos con los ingresos de todos los chilenos, con los impuestos de todos los chilenos, de las empresas, etcétera, se dedicó durante el último tiempo a perseguir en forma constante. Durante 4 años martirizó, podríamos decir, por llevarlo a un extremo, al cabo Zamora, por perseguir al cabo Zamora. Y no le bastó solamente con eso, sino que después de eso pidió un recurso de nulidad. Gracias a Dios las Cortes Superiores dijeron que no. Ya termine con este cuento, señora Jimena Chon, y váyase para la casa, preocúpese de hacer otras cosas, no sé qué le habrán dicho en realidad, pero finalmente resolvieron con que no. Bueno, en el grupo de esta gente que no sabe pensar, hay una que es como el emblema de las que menos saben pensar. Sin embargo, tiene la característica de hacerse aparecer como que ella es un faro de pensamiento. ¿A quién me refiero? A Camila Vallejo. Camila Vallejo, que no encontró nada mejor que cuando se formó este gobierno, porque ustedes saben que cuando se formó este gobierno, por 3 pilares, por decirlo así, de cartón, que eran Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Camila Vallejo, Camila Vallejo podría haber elegido el ministerio que quisiera. Si ella hubiera querido, hubiera sido ministro del Interior, canciller, cualquier cosa podía haber sido, porque ellos eran los que estaban estructurando el gobierno. ¿Pero qué dijo Camila Vallejo? Bueno, no, yo voy a ser
ministra vocero, porque considero que tiene menos responsabilidad y que, por ejemplo, ser ministro del Interior. Quedó claro que lo que le pasó a Iske Asich, que fue un incompetente total, no duró absolutamente nada como ministro del Interior. Entonces ella dijo, yo voy a ser ministro secretario general de gobierno, es decir, vocero. Voy a ejercer la vocería. Sin embargo, ha demostrado que para ser vocero no solamente hay que hablar, sino que para ser un buen vocero, para hacer realizar una buena vocería como ella pensaba que era tan fácil, hay que pensar. Y esta gente, como pertenece a una maquinaria donde ninguno sabe pensar, por lo tanto, no puede pensar y puede recurrir solamente a frases hechas, a ese baúl que dice nuestro querido amigo Fernando Llega, que dice que la gente izquierda tiene un baúl hecho, donde tienen llenos de papeles y en esos papeles hay frases, principios, eslogan, clichés absolutamente hechos. Pero esta gente, cuando no encuentra ese papelito, ese torpeo, podríamos decir, se quedan sin pensamiento, no tienen la capacidad de pensar, por lo tanto, no tienen la capacidad de reaccionar frente a una pregunta, no pueden ir una o dos jugadas más allá, como en el ajedrez, sino que se quedan bloqueados absolutamente. Y con esa cruda realidad de falta de inteligencia, de falta de capacidad de pensar, se encontró Camila Vallejo y por esa razón es que durante el último tiempo estuvo bastante perdida y en las crisis donde había que dar una vocería era por lo general el ministro, que en ese momento era ministro de Justicia, Luis Cordero, es que salía a enfrentar las cámaras. Y ella simplemente se desligaba y aparecía cuando veía que era fácil la situación, cuando veía que no era necesario pensar, cuando veía que se podían ganar algunos puntos. ¿Recuerdan ustedes cuando fue el tema de los incendios en la zona de Viña del Mar? Donde habían nombrado a una encargada, la delegada presidencial, para ese caso específico, la representante del presidente. ¿Y qué hizo Camila Vallejo? Cuando pensó que ahí podía haber cámaras, que podía ganar puntos, que podía ganar votos, fue ella. Y apareció ahí con los brazos en jarra, con una chaqueta, con un jockey, haciéndose publicidad como que era la persona ejecutiva del presidente de la República que iba a solucionar todo el problema. Cuando empezó a darse cuenta con lo que se estaba enfrentando, que no tenía la capacidad de acá de la cabeza, ni la capacidad de pensar, de razonar, para llegar a conclusiones reales para la gente, de la noche a la mañana, así como llegó, se fue, nunca más apareció. Bueno, ahora andaba arrancando con Gabriel Boric en Brasil, porque como todos ustedes saben, la situación acá en Chile está bastante compleja, está bastante agitada, específicamente por esto del caso de Manuel Monsalve, esa especie de ministro psicópata que está, de subsecretario de corte casi psicopático que estaba ahí a cargo de la subsecretaría del Interior. Bueno, y ahora más encima aparece Camila Vallejo, nada menos que acusando, porque no sabe pensar. Entonces, como no sabe pensar, va a repetir los eslogans, los clichés, la tontería que seguramente escuchó en las juntas que hacen los comunistas. Entonces, ¿qué escuchó? Algo absolutamente ridículo. Dijo, acusó a la oposición de instalar la idea de un pacto de silencio en la moneda sobre el caso Monsalve. Esa fue la última joya. Señora Camila Vallejo, dedíquese a leer un poco, siéntese un rato debajo de un árbol, aunque le caiga una manzana en la cabeza, siéntese un rato ahí a pensar y trate de sacar una respuesta mejor. ¿Cómo la mejor respuesta que va a poder sacar la ministro, secretario general de la presidencia, es decir, la vocera, es decir que hay un pacto de que la oposición, que tampoco son los grandes iluminados, están diciendo e instalar la idea de que en la moneda se hizo un pacto de silencio sobre el caso Monsalve. Eso es lo que la nueva joyita que se lanzó Camila Vallejo. Pero acá esos son relatos. Y los datos objetivos, los datos reales fue que sí lo ocultaron y sí hicieron un pacto de silencio, puesto que en el mejor de los casos ellos se hubieran enterado, algo así como el martes, por ahí por el martes 14, algo así, de
octubre, y el jueves que seguía, que era 17, recién dieron a conocer la noticia. Entonces sí había un pacto de silencio en la Casa de Gobierno para que no se diera a conocer y explorar la posibilidad de que esto quedara en nada. Por eso mandaron, como lo he repetido en muchas oportunidades, a Monsalve en un avión institucional de Carabineros a ver si podía arreglar el mote, como decían los guasitos, nuestros queridos amigos guasitos, de lo que estaba pasando con la familia de esta niña. Muchos dicen que fue a arreglar el tema con su familia propia, lo que haya sido. Bien, y están ahí también el caso de que Monsalve usó la ley de inteligencia, hizo trabajar a los PDI para él como si fueran guardias personales para tratar de solucionarle sus problemas. Fue removida la encargada de inteligencia de investigaciones a raíz de todo este caso. En fin, entonces sí había un pacto de silencio, señora Camila Vallejo. No es que esta oposición, que tampoco es muy iluminada, haya o esté instalando la idea de que hay un pacto de silencio en la moneda. Eso quedó absolutamente demostrado. Así que, en fin, señora Camila Vallejo, siga dejando descansar su cerebro por mucho tiempo y cuando quiera pensar un poquito, siéntese debajo de un árbol, piense. Pensar no le hace mal, sea valiente, no tenga miedo de pensar. Tal vez en una de esas se da cuenta que su ideología es una porquería de ideología y da un paso al costado del Partido Comunista. Nos estamos viendo, queridos amigos. Que Dios los bendiga. En estos duros momentos de nuestra historia, nos corresponde la misión de seguir informando y luchando por la libertad y grandeza de Chile.